Confundida, ¿no es cierto? Y justo estaba viendo un caso, ¿no es cierto? Pero bueno, ya estoy aquí con ustedes. Adelante. No se preocupe. Buenos días, doctora Diana Miloslavich. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Institución Educativa San Vicente de la ciudad de Ica. Como Ya, parte de un proyecto de investigación, le haremos algunas preguntas acerca de su vida laboral. Si se claro siente que sí, preparada para grabar esta entrevista, claro que empezaremos. sí, claro que sí. Muchas gracias. Ok, antes de aclararle que toda esta entrevista va a ser dirigida para únicamente nuestra institución educativa, no va a Claro, salir de esta, es simplemente para un proyecto de investigación. adelante. Acá estoy. Muy bien, ya está siendo grabado. Ahora iniciamos. Eh, Doctora Diana, ¿qué la llevó a usted a involucrarse en el mundo de las ciencias sociales y la política? Bueno, yo creo que digamos, la política, digamos, hay que entenderla de una manera más general, ¿no es cierto? En el sentido de que, ¿qué es lo político, no? Es, digamos, el querer también tener, digamos, opinión, participación en lo que es la vida pública, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que mi interés nació desde el colegio. Eh, digamos, estudié en la secundaria aquí en Lima, en el Colegio María Alvarado, y, digamos, tuvimos la oportunidad, digamos, era, digamos, en la época del velasquismo, ¿no? Y entonces, en cuarto de media, nos dieron un curso, digamos, para enseñar a las personas a alfabetizarlas, ¿no? Aunque ahora no me gusta la palabra alfabetizar, o sea, era cómo lograr que las personas que no, digamos, han tenido la oportunidad de aprender el español, lo pudieran hacer, ¿no? Y entonces, este programa de alfabetización se llamaba Alfalit, nos lo enseñaron a nuestro colegio, a esta promoción, era voluntario, y entonces en cuarto de media fuimos a Pamplona a trabajar con las mujeres. eh, nos llevaban los carros del ejército, y esta relación, digamos, con las mujeres que alfabetizamos, cada quien era una alfabetización de persona a persona, ¿no? Y bueno, digamos, íbamos los sábados, fuimos durante 3 meses en este proceso, en cuarto de media, y bueno, digamos, hubo esta experiencia, digamos, de conocer más allá de lo que yo conocía de Lima, ¿no? Porque yo no era de Lima y que estaba interna, entonces conocía lo que estaba alrededor de mi colegio, ¿no? O sea, que salíamos a caminar estábamos ubicadas en 28 de julio el colegio, entonces salíamos todos los días media hora, entonces subíamos por una calle que se llama Pichis, llegábamos a Guzmán Blanco, dábamos la vuelta, y entonces ese era más o menos lo que conocía, y como era un colegio metodista, nos llevaban los domingos a las escuelas dominicales, y que también tomábamos el bus, y entonces a veces íbamos, no conocíamos, yo en realidad no conocía Lima, y entonces este encuentro con las mujeres en Pamplona me hizo ver, digamos, una parte de Lima que no conocía, ¿no? Donde había mucha desigualdad, mucha pobreza. Y entonces al siguiente año también se volvió a abrir digamos, la posibilidad de regresar, y también me inscribí, ¿no? Era como un trabajo de voluntariado, ¿no? Que hicimos. Y entonces, desde el colegio, ¿no? Tuve digamos, una disposición, ¿no? Digamos, de ver que, que teníamos una vida distinta, ¿no? Que era un sector de clase media, donde teníamos la oportunidad de estudiar, ¿no? Con tranquilidad, y digamos, de tener casi todo asegurado y conocer, digamos, una realidad
que era totalmente distinta a la que uno estaba acostumbrado a vivir. Creo que ese fue como un choque, digamos, de descubrir que el Perú es un país, y Lima era un país con muchas desigualdades, ¿no? Y entonces, luego también participamos en quinto de media en las jornadas estudiantiles que hubieron, que se promovió en todos los colegios, también fue voluntario, y entonces dimos 2 días de trabajo, el salario que nos pagaron para fondos también de ayuda. A mí me tocó trabajar en una empresa aérea, ¿no es cierto? Pero en la parte administrativa nos pasamos 2 días con una amiga revisando papeles y papeles, ¿no es cierto?, que había que ordenar, pero contentas, digamos, de que lo que nos pagaron servía también, digamos, para un bien social. Fuimos una promoción, digamos, que nos impactó mucho, digamos, lo que esta relación que construimos con las mujeres de Pamplona, y decidimos, por ejemplo, mi promoción, no hacer fiesta de promoción, digamos, no gastarnos el dinero que habíamos juntado, y más bien una de ellas conoció mi colegio, quedaba cerca del Hospital del Niño, y entonces había una de ellas que tomaba su colectivo ahí, conoció a una señora que tenía un problema serio con su niña, y decidimos repartir el dinero entre pagar digamos, los gastos médicos de esta niña, y la otra parte decidimos comprar libros, ¿no?, para la biblioteca. Y entonces, y convencimos al resto de la promoción de que no era importante hacer una fiesta, ¿no es cierto?, que no estaba el país como para hacer eso. Y entonces eso, digamos, como que nos acercó más, digamos, a tener una vida, digamos, que, que la viviéramos, ¿no es cierto?, sabiendo que vivimos en un país donde no todos y todas tenemos las mismas oportunidades, y que había que hacer algo para cambiarlo, ¿no? Entonces, Wow. eh, ya, entonces en esa época estaba de moda Pablo Freire, y entonces leíamos mucho a Pablo Freire, cambiamos teníamos un periódico mural, ¿no es cierto?, y seguimos muy de cerca y entusiasmadas lo que fue la reforma educativa de Velasco, ¿no? Digamos, porque hizo cambios importantes, nos igualó con los uniformes, por ejemplo, ¿no? Y hubo cambios, lo han reconocido en los últimos años, que los esfuerzos de esa reforma educativa fueron importantes para todo el país, y a nosotras, a un grupo nos impactó. Yo, digamos, no tuve la oportunidad, digamos, de inmediato de entrar a la universidad, ¿no es cierto?, porque en mi familia no teníamos los recursos suficientes. Mi papá consideró que había hecho un gran esfuerzo por enviarme a Lima a estudiar, y entonces pensaban que lo mejor era que fuera secretaria ejecutiva bilingüe. Entonces me quedé un año a estudiar esta carrera. Estuve algunos años trabajando, pero yo pensaba que eso no era lo que yo quería, y entonces entré a San Marcos, ¿no?, a estudiar literatura. Y entonces, bueno, ya la vida en San Marcos me transformó. San Marcos, de alguna manera, era, digamos, todas las sangres ahí en la universidad. Y entonces empecé, digamos, en San Marcos a hacer una vida estudiantil, ¿no? Y fui la primera mujer que fue secretaria general del Centro de Estudiantes de Literatura, en un momento en donde casi todos eran hombres, ¿no? Cuando había las asambleas de la federación, éramos poquitas mujeres, ¿no?, que teníamos este cargo. Éramos 2 mujeres, el Centro de Estudiantes de Periodismo, yo, después apareció una en filosofía, que no era casual, ¿no es cierto?, que este tipo de escuelas, ¿no es cierto?, tuvieran mayor oportunidad las mujeres. Entonces hice una vida estudiantil de la época, con
digamos, algunas diferencias, digamos, en el sentido de que pensábamos que teníamos que cambiar los estudios de literatura. Una cosa importantísima para nosotros era de que quienes estudiaban literatura eran gente que tenía posibilidades de estudiar en la mañana durante el día, porque no había estudios de literatura en la noche, solamente hubo para el primero y segundo semestre, y entonces hicimos una gran reflexión entre ambos salones y decidimos de que literatura debía ser toda de noche, ¿no? Nos costó, no con los alumnos, digamos, porque yo era delegada de la noche y mi amiga Dalmacia Ruiz Rosa, que era delegada de la mañana, estuvieron de acuerdo en que cuando pasáramos al tercer semestre, era un momento en que la gente entraba a la literatura para irse, y se iban a estudiar medicina, se iban a estudiar economía, o sea, era como entraban de tránsito, ¿no? Y entonces los que nos quedábamos en literatura para el tercer semestre ya no éramos pues tantos, y entonces decidimos de que teníamos que irnos al turno de la noche para que los que tenían que trabajar pudieran seguir sus estudios, ¿no? Y entonces esto fue un gran logro porque no todos los profesores estaban en disposición de venir a enseñar de noche, ¿no? A partir de las 4 de la tarde. ¿Y qué la motivó a aceptar el cargo de ministra de la Mujer? ¿Cómo? ¿Qué la motivó a aceptar el cargo de ministra de la Mujer? Bueno, bueno, digamos, he trabajado, digamos, los últimos 40 años, ¿no? A favor de los derechos de la mujer, soy feminista, los años más extensos los he hecho en Flora Tristán, los hice ahí, entonces trabajé más de 30 años en Flora con mujeres y entonces no era la primera vez que había estado en el Estado, había estado ya digamos, con la ex ministra Nel Tausen y también con la ex ministra Ida García Naranjo, la primera vez como asesora, la segunda como jefa de gabinete, y me pareció que era una oportunidad que a mí me interesaba, ¿no? O sea, que desde el 2003, la primera vez que fui, me di cuenta de que en el Estado, digamos, las cosas son más grandes, mayor impacto, llegas a mayor número de mujeres, ¿no? Que trabajar en una ONG, digamos, era importante, significativo, pero son cosas pequeñas, ¿no? O sea, son proyectos, digamos, digamos, que están, digamos, en algún lugar, ¿no es cierto?, en algún distrito, en alguna provincia, en algún sector, pero que cuando uno está en el Estado tiene posibilidades de tener políticas, acciones, decisiones que son de mayor envergadura, ¿no? Entonces, por eso me pareció que era una... Cuéntenos un poco acerca de su experiencia en el cargo como ministra. Bueno, digamos, conocía ya el ministerio, ¿no? No era nueva, ¿no? Una de las primeras cosas que me impactó y que creo que va a ser uno de los temas que quiero escribir y reflexionar es de que el impacto que tuvo la COVID-19 en el Estado peruano fue muy profundo, porque nosotros tenemos un Estado que no estaba preparado para el trabajo remoto. Y entonces la suspensión de los servicios que luego regresaron y lo que todo, la gran, digamos, quienes trabajaron, sobre todo en este sector, que pasaron a remoto, tampoco estaban preparados. No es que todos estábamos como ustedes jóvenes, digamos, con todas las tecnologías, ¿no? La gente tuvo que aprender a empezar a trabajar, digamos, a través de las plataformas como el Zoom, como la que estamos ahora. Y entonces creo que no hay un estudio sobre esto, cómo ha impactado, ¿no es cierto?, en
en los resultados que se está teniendo y que se están viendo, ¿no es cierto?, ahora en nuestro país, ¿no? Eso ha sido una de las primeras cosas que me di cuenta. Yo, otra de lo que hice fue, bueno, el ministerio tiene 26 años, ¿no? Me había pasado desde el origen del ministerio defendiendo la necesidad de que hubiera un sector del Estado que en el más alto nivel se ocupara de las políticas y de la defensa de los derechos de las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, de las mujeres en su diversidad. Y entonces lo que me pareció que había que continuar lo bueno que había, ¿no es cierto?, e introducir también algunos de los cambios que se podían hacer, digamos, en el corto tiempo en el que podía estar, ¿no es cierto? Porque de todas maneras, como yo digo, he sido una ministra que ha estado en uno de los contextos políticos más difíciles, ¿no? Porque yo entré en febrero y tampoco sabíamos si nos íbamos a tener el voto de confianza en el 8 de marzo, y entonces los plazos, ¿no es cierto?, de trabajo eran muy cortos. Entonces me pareció un tema central la reorganización del programa Aurora, ¿no?, que es el programa más grande, que tiene, digamos, centros de emergencia mujer en todo el país, que tiene 4.500 servidores y servidores públicos, ¿no? Y que el programa, después de 21 años, también, digamos, estaba agotado, ¿no? Agotado en sus recursos humanos, agotado también en sus metodologías, y que había que reestructurarlos. Y entonces, esta fue una de las primeras tareas en la que hicimos, ¿no es cierto?, que afortunadamente no lo pude concluir, ¿no?, porque nos faltó unas semanas, digamos, para, digamos, tener el informe final, tomar las decisiones, porque, digamos, lo iniciamos, tampoco supe si es que lo iba a terminar, pero me pareció que teníamos que iniciar. Se hicieron consultas en 15 regiones, se hizo una cosa muy grande también acá por distritos aquí en Lima, y lo otro, en paralelo, que también me pareció que también era importante, era digamos, la unidad de protección especial, ¿no es cierto?, que desde el ministerio nosotras decidimos qué hacer, digamos, sobre los niños, niñas, adolescentes en abandono, ¿no? Esta es una tarea que el Ministerio Público la tuvo hasta hace 10 años y la pasó al Ministerio de la Mujer. Esto ha sido todo un proceso enorme, y entonces, por la situación de desigualdad y de pobreza que tenemos, esto Claro. cada vez demanda más, digamos, que haya, digamos, una atención, digamos, a estos niños, niñas, adolescentes en situación Sí. de abandono, ¿no es cierto? También hemos avanzado. Hablando de, como usted mencionaba, la desigualdad social, ¿cuál fue su postura frente a esta y cómo la contrarrestó en su cargo como ministra? Bueno, lo que pasa es de que, digamos, uno de los temas, digamos, que tienen, bueno, ¿cómo lo abordé? Bueno, se venía trabajando no desde mi gestión, sino desde hace un par de años, justamente con el impacto del COVID, digamos, la necesidad de crear, digamos, en nuestro país un sistema integral de cuidados, ¿no? Pero para eso, digamos, había que definir primero una legislación, ¿no es cierto? Y entonces, cuando yo llegué, habían algunos avances. Yo había participado también desde sociedad civil digamos, en una medición que habíamos hecho sobre cómo había aumentado el trabajo de las mujeres por día, ¿no? Casi 5 horas adicionales de trabajo de cuidados en las mujeres. Las mujeres fueron las más impactadas, ¿no es cierto? Y por supuesto también los niños, niñas, adolescentes, pero las mujeres en una recarga de trabajo con la pandemia, ¿no? Entonces, porque no solamente, digamos, a sus labores cotidianas que tenían de lavar, planchar,
cocinar, cuidar. Ahora había que cuidar también a los familiares con COVID, había que ayudar a sus hijos, a sus hijas en escuela, porque la escuela era virtual, ¿no? Y entonces lo que logramos hacer digamos, en julio es finalmente cerrar y presentar una ley, ¿no? Todas las leyes son perfectibles, entonces finalmente entregamos, ¿no es cierto?, al Congreso una ley de la creación del Sistema Integral de Cuidado, que es una ley muy buena, que esperamos que el Congreso la debata y la apruebe, ¿no es cierto?, porque esto va a significar, digamos, que ya que tú hablas de desigualdad, digamos que las mujeres, digamos, tengan las posibilidades, ¿no?, de ser reconocidas en su trabajo de cuidado que realiza, pero también estar en un sistema que tiene que tener una experiencia territorial, ¿no es cierto?, como ya hay en otros países, como lo tiene la Municipalidad de Bogotá, y habíamos ya tomado la decisión de hacer esta experiencia en Villa El Salvador, porque, digamos, una cosa es la teoría y otra cosa es en la práctica definir qué es lo que significa un sistema de cuidado para las mujeres, ¿no? El Estado peruano tiene algunos cuidados diurnos, ¿no es cierto?, donde pueden quedarse, las mujeres pueden dejar a sus niñas, a sus niños, digamos, durante el día, ¿no? Hay algunos que también hay cuidado diurno para las personas adultas mayores, pero esto tiene que ser una experiencia masiva, ¿no? En el sentido de que cualquier mujer, digamos, que tenga un niño o niña con discapacidad, tenga la posibilidad, digamos, de tener capacitación, que tenga la posibilidad de poder, digamos, tener por lo menos dos, si es de que no hay acceso a un centro de cuidado, por lo menos algún apoyo, digamos, durante la semana que le permita a ella también hacer otras cosas, digamos, profesionales o incluso digamos, para ella misma, ¿no es cierto?, si es que tiene, digamos, un cuidador o una cuidadora algunos días a la semana, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, en el caso también de las niñas y niños que a veces una mujer puede regresar pues de trabajar a las 8 de la noche, pero los niños salen de la escuela y las niñas a las 5 de la tarde, y entonces posibilidad en esas 3 horas de tener un lugar, digamos, donde la puedan acoger a esta niña o este niño, ¿no es cierto?, ayudar a hacer sus tareas, darles un lonche, ¿no es cierto?, hasta que su madre las pueda recoger. En fin, es todo digamos, es mucho más extenso, digamos, cómo se están procesando los sistemas de cuidado de manera territorial, pero yo creo que esto en el tema de las desigualdades es fundamental porque las mujeres trabajan fuera de su casa, trabajan dentro de su casa, se hacen cargo del cuidado de gran parte de la familia y no hay, digamos, un apoyo, digamos, de parte del Estado, ¿no? Entonces, de esa forma, digamos, es que apoyamos las desigualdades. En el tema ya más económico, nosotros como ministerio no tenemos competencias en economía, pero había una iniciativa de crear una red de emprendimientos económicos para las mujeres. Esto tuvo dificultades, pero finalmente lo que creamos fue una política, ¿no es cierto?, sobre, digamos, los emprendimientos para poner en una sola plataforma todas las posibilidades de acceso a recursos que tienen las mujeres, ¿no?, que como están dispersas en el Estado, o sea, porque tú tienes fondos públicos de créditos en el Ministerio de Trabajo, los tienes en el Ministerio de la Producción, los tienes en el Ministerio de Turismo, de Comercio y Turismo, ¿no?, los puedes tener en el Ministerio de Agricultura, y entonces tampoco es que una organización o una mujer pues que vive en Puno o que vive en una comunidad en Loreto tienen acceso para, digamos, todas estas posibilidades que hay en el Estado. Entonces la plataforma, digamos, les da acceso,
digamos, a cada una de ellas para que en una sola entrada puedan entrar, digamos, para ver la diversidad de propuestas que hay, y también se había pensado que un acompañamiento, ¿no es cierto? Decir, porque, digamos, hay recursos en el Estado, pero la gente no tiene acceso a ellos, ¿no? Porque hay unos que tienen más acceso que otras, ¿no? O que otros, ¿no? Entonces, en el tema económico, digamos, esto es lo que, lo que se ha venido haciendo, y también las posibilidades, digamos, de que las ferias, ¿no es cierto?, no solamente artesanales, sino de todo tipo, le den acceso también a las organizaciones de mujeres y a las mujeres que han construido sus propios emprendimientos, lugares donde puedan ellas realizar sus ventas, ¿no es cierto?, sin que tengan costo, ¿no? Porque a veces también se embarcan en ferias, pero tienen que comprar su puesto, tienen que, digamos, tienen que vender y además tener de su ganancia pagar, digamos, el lugar donde están vendiendo. Entonces también este programa pretende ayudar, digamos, a acompañar a las mujeres en estos procesos, ¿no? Claro, entrando en un punto que mencionó anteriormente, No te en escucho, estos últimos, no te escucho, entrando en un Junior. punto, Junior, no te escucho, ¿puedes hablar más alto? claro, Bueno, entrando en un punto de lo que usted dijo, en estas últimas décadas, ¿cómo ha visto la evolución de las políticas inclusivas e igualitarias? Bueno, las políticas no son evolutivas, para primer lugar, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos en nuestro país, como yo siempre lo digo, lo hemos ganado las mujeres. Acá no hay ni una política ni una ley, digamos, que haya sido evolutiva. O sea, yo soy de quienes sostiene, digamos, de que nosotros las mujeres peleamos en ese país por nuestro derecho a la educación cuando no querían darnos educación pública, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la historia de María Jesús Alvarado, ¿no es cierto?, peleando, creando la Escuela de Moral y Trabajo, que era una escuela dominical que se hacía para las mujeres huérfanas, abandonadas, y fue la lucha de las mujeres, de las feministas, que lograron, digamos, finalmente que tuviéramos acceso a la educación. La educación en este país para las mujeres no tiene ni 100 años, porque nos las negaron, ¿no es cierto? Entonces, no fue evolutivo, acá no hay nada evolutivo. Todo los derechos que las mujeres hemos alcanzado han sido parte de las luchas. Las mujeres no teníamos derecho a la educación, no teníamos derecho al trabajo, no teníamos derecho a votar, no teníamos derecho a ser elegidas. Entonces, ni una política es evolutiva. Acá los procesos han sido parte de las luchas de las mujeres. Como ahora, lo que yo hablo de cuidado, sí, finalmente yo he tenido digamos, la posibilidad de ser ministra y definir en un momento que había que cerrar la ley como estaba, y bueno, ya en el Congreso habrá un debate, la mejorarán, la afinarán, y ahora tenemos que seguir peleando en el Congreso, todas las organizaciones, para que se abra el debate de lo que hablo de la ley de cuidado. Digamos, todo lo que tenemos en el Estado, que hay que, sin duda, digamos, mejorarlo sobre la protección y la garantía de los derechos en contra de las violencias contra las mujeres, digamos, ha sido una lucha también de las mujeres. La primera ley de violencia doméstica en nuestro país en la década de los 90 fue parte de las luchas del movimiento de mujeres, de las feministas, que finalmente lograron, digamos, un borrador de lo que fue la primera ley de violencia doméstica. Entonces, yo creo que hay que, y las legislaciones, hoy, digamos, hay cambios y mejoras en la legislación de los trabajadores y las trabajadoras. Y esto es parte de la lucha del movimiento sindical en nuestro país. Digamos, hoy ha habido un pare con la tercerización, pero ¿quiénes han empujado, digamos, para que haya un cambio en las políticas? Son las organizaciones de trabajadores, de hombres y mujeres, y a través de los sindicatos que quedan. O sea que no es que, digamos, las políticas, digamos, sean evolutivas, ¿no? Yo creo que ahora, digamos, hay un sector de sociedad fuerte, ¿no es cierto?, peleando, digamos, por tener
digamos, porque el Perú, digamos, ratifique los acuerdos de Escazú, que tiene que ver, digamos, con algo súper importante que es proteger, digamos, nuestra diversidad, ¿no es cierto?, nuestra Amazonía, defender, digamos, y garantizar los derechos de quienes definen el medio ambiente en nuestro país. Esto está en el Congreso, no lo quieren, digamos, discutir. Tampoco hay un sector del Ejecutivo que también es resistente. Bueno, entonces es los movimientos, digamos, las organizaciones que toman conciencia, que tomen conciencia sobre la importancia de defender nuestra Amazonía y su diversidad, digamos, las que finalmente, digamos, van a conseguir, digamos, que esto suceda, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, esto es parte, digamos, de lo que depende también muchas cosas de lo que las organizaciones y la sociedad han presionado para que se hagan los cambios, ¿no es cierto? No es solamente quien está en el poder y toma las decisiones, ¿no? O sea, digamos, la agenda de cuidados, digamos, es una agenda no solamente en el Perú, sino es en toda América Latina, digamos, digamos, se está empujando. En unos han tenido mayores logros, ¿no es cierto? Están un poco más avanzados como en Uruguay, en Colombia, en México, ¿no es cierto? Nosotros vamos ahí peleándola, ¿no? Pero ahora va a depender también de qué decide el Congreso en esta legislatura, si es que va a entrar en el debate una ley que beneficia a las mujeres, ¿no? Y luego habrá que seguir, digamos, apostando para que el ministerio sea el ente rector, ¿no es cierto?, y tenga las posibilidades de ejecutar, ¿no es cierto?, y desarrollar estas políticas. Claro. Según tenemos entendido, usted integra parte de la ONG Flora Tristán. ¿Podría aclararnos las metas de dicha organización y cuál es el papel que ocupa? No, o sea, yo he estado de licencia durante varios meses de esta organización, ¿no es cierto?, como corresponde, y entonces creo que hay que separar, ¿no es cierto? Entonces no voy a contestar ninguna pregunta al respecto, ¿no es cierto? Yo pedí licencia en febrero, aún no he regresado, ¿no es cierto? Entonces tampoco tengo mucha información ni mucha idea qué es lo que están decidiendo, ¿no? Ya en algún momento que decida volver, ¿no es cierto?, te podré responder esa pregunta, ¿no? Pero sí te puedo responder en general, ¿no es cierto? A ver, yo tuve una reunión, digamos, a la semana que ingresé al ministerio con las organizaciones de mujeres. Ellas hicieron una plataforma de 15 puntos. Yo soy, digamos, me he ido, digamos, cumpliendo, digamos, los 15 puntos que ellas propusieron. Uno de los puntos era lo de, digamos, avanzar en la ley de cuidados, que he cumplido, ¿no? El otro era lo de reestructurar el programa Aurora, que no era un pedido solamente hecho a mí, a las dos anteriores ministras también ya se lo había hecho las organizaciones de mujeres, ¿no? Entonces yo decidí, bueno, si estoy acá, tengo la posibilidad, entonces lo declaro en reestructuración, creo las comisiones, los grupos de trabajo y comenzamos a hacerlo, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, yo, digamos, aparte de muchas cosas más que hay de responsabilidad que tiene el ministerio, cumplí, ¿no es cierto?, con la agenda, digamos, que las organizaciones me pidieron. Una de las cosas que también fueron muy importantes es que hay digamos, la situación de las mujeres desaparecidas en el Perú es grande, ¿no es cierto?, ha crecido. Nosotros teníamos el caso de Xochitl Rodríguez, esta joven, ¿no es cierto?, que desapareció y luego encontraron su cadáver mutilado, ¿no? Esto conmovió mucho, digamos, a muchas organizaciones, pero teníamos una dificultad porque el Estado peruano lo que tenía reconocido era la desaparición hecha por el Estado, ¿no? Durante el conflicto de la violencia política, digamos, se reconoció que había desapariciones, digamos, realizadas por las Fuerzas Armadas, policiales, ¿no? Pero no por privados, ¿no? Porque en el caso del caso que yo menciono, había sido desaparecida,
digamos, digamos, probablemente por el cuñado y la esposa, ¿no es cierto?, del cuñado, ¿no? Entonces, nosotros hemos reconocido por un decreto supremo un cambio en una ley que ya teníamos, que el Estado peruano reconoce que hay desaparición por privados, ¿no? O sea que, digamos, un privado, es decir, una pareja, un esposo, un cuñado, ¿no es cierto?, un vecino puede desaparecer a otra vecina, a otra, ¿no? Eso no estaba, lo hemos reconocido también la violencia que hay en los servicios de salud, digamos, sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, y una nueva forma de violencia que es el acoso judicial, ¿no? Digamos que están viviendo las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres hacen una denuncia y entonces les ponen 3, 4 denuncias, digamos, por un lado, ¿no? Entonces, digamos, a ti te violan, tú pones una denuncia y de pronto el abogado de tu violador te pone otra denuncia por difamación, el otro viene y te pone otra. Esta es una forma que hemos denominado de acoso judicial, donde, digamos, aparecen 3, 4 denuncias, y eso también configura en que los casos de denuncia a veces duran mucho en el Ministerio Público, ¿no? Miren, han pasado casi más de 20 años de lo que han sido las esterilizaciones forzadas en nuestro país, recién está en el Poder Judicial. O sea, ¿cómo puede ser que se haya quedado casi 20 años en el Ministerio Público, ¿no? Recién, digamos, las audiencias han comenzado en el Poder Judicial, entonces a veces hay casos, no solamente para las mujeres, en general, es un caso que te duran muchos años, ¿no? Y entonces a veces las mujeres, o también los hombres, ¿no es cierto?, que no tienen recursos económicos, desestiman, porque finalmente dicen, ¿para qué me voy a quedar en este juicio que va a durar tantos años? Ya no tienen para pagar al abogado o a la abogada, ¿no es cierto? Entonces los casos se quedan en la impunidad. No porque la gente no quiera, sino porque la gente no puede, pues alguien que tenga un proceso judicial casi le tiene que dedicar muchas horas, ¿no es cierto? Y también tener recursos económicos, por más defensa pública que hay en el Ministerio de Justicia, que hay, ¿no es cierto? Pero no todos tienen acceso, digamos, a la defensa pública. Entonces, hemos reconocido también lo de este tipo de violencia porque hay que visibilizarla y ver, digamos, cómo también los plazos se acortan, ¿no? Digamos, que no se queden los casos, digamos, en la impunidad, ¿no? Digamos que la gente acceda a la justicia, ¿no? Las mujeres accedan a la justicia. Bien, y ante la culminación de su cargo en el gabinete presidencial, ¿a qué se dedica actualmente? Bueno, yo ahorita ya bueno, hace poquitos, no tengo muchos días que he dejado digamos, el cargo, ¿no es cierto? Digamos, como a todas las mujeres, digamos, que trabajan, digamos, y que trabajan, como dicen ahora, 7x4, ¿no es cierto? Es una forma que he encontrado en el Estado que dicen 7x4, ¿no? Hay trabajos que duran 24 horas al día, hay unos 7x3, 21. Bueno, ahorita estoy, digamos, retomando mi vida, ¿no es cierto?, como la tenía antes, ordenando un poco, digamos, mi casa, ¿no es cierto?, que ha quedado casi abandonada estos meses, y un poco reflexionando, ¿no? Reflexionando, digamos, me demoré porque estaba en otro Zoom, ¿no es cierto?, con un caso, no un caso, una persona, digamos, que yo la había acompañado en una denuncia que ella hace en Pisac, en Cusco, ya hace 3 años, y bueno, todos estos meses no había podido, más que por WhatsApp, hacerle seguimiento, digamos, dónde estaba su caso, y entonces ahora, digamos, tuve una reunión, ¿no es cierto?, para ver, digamos, en cómo estaba, ¿no es cierto?, las dificultades que siguen teniendo quienes ponen denuncias, ¿no es cierto?, por violación, ¿no? Cómo se demoran, ¿no es cierto?, para que pase la policía, el Ministerio Público. A veces quedan paradas en el Ministerio Público y se demoran para pasar al Poder Judicial, y entonces estoy un poco retomando, ¿no es cierto?, algunas de las cosas que hacía antes. Todavía he decidido darme un mes de vacaciones, ¿no? Y
también reflexionar sobre las cosas que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos vivido, los múltiples casos a los que he tenido cercanía, ¿no? Y ver qué cosas de esta experiencia, digamos, también me pueden servir, ¿no? Para mejorar, ¿no es cierto? Legislaciones que faltan, ¿no es cierto? Que políticas que se tienen digamos, que discutir, debatir, ¿no es cierto? Entonces, preparada aquí, ¿no es cierto?, para los próximos meses. Yo he trabajado mucho lo que son derechos políticos de las mujeres y lo que es el acoso político. Estamos a puertas de las elecciones del 2 de octubre. Es nuestra primera elección con paridad, ¿no es cierto?, en las listas. Ya sabíamos, ¿no es cierto?, de que el sistema político electoral no nos iba a permitir, digamos, que hubiera muchas candidatas a los cabezas de los gobiernos regionales. Lo que sí, la paridad nos ha obligado a que haya paridad en las planchas. Vamos a tener muchas vicegobernadoras, ¿no es cierto?, para el próximo periodo. Entonces hay que seguir trabajando, ¿no? La experiencia de este periodo que culmina es de que 3 de las 4 vicegobernadoras que están concluyendo su periodo este año, por una cuestión, digamos, también de machismo y de desigualdad, las dietas que ellas cobran no han sido iguales a las que cobraron los hombres durante muchos años. Entonces hubo gobernadores y consejos regionales que decidieron que, como eran mujeres, tenían que ganar menos. Ellas hicieron sus demandas, pero no pasó nada. Entonces nosotros pensamos que sí tiene que haber una legislación que asegure que las nuevas vicegobernadoras, que van a ser muchas, yo creo que van a pasar de 15 o 20, se les respete digamos, las dietas, el pago que han tenido hasta ahora los vicegobernadores hombres, ¿no? Claro, el mismo sueldo. Porque eso es una cuestión, pues, de machismo, ¿no? Digamos, hemos peleado por igual trabajo, igual salario, ¿no? Y entonces, ahora se va seguramente a expresar el próximo año en enero. Voy a retomar también, digamos, lo de acoso político, porque se presentó una nueva legislación en el Congreso que todavía no se discute, pero sin embargo tenemos nuestra ley, la 31155, que sí nos da todavía prerrogativas. Así que queremos que las mujeres que han decidido presentarse a esas elecciones lo hagan en las mejores condiciones y no sufran estos acosos políticos, y hacer un llamado a fortalecer nuestro sistema electoral, nuestro sistema político, porque, por ejemplo, la ley dice que todos los partidos y movimientos tienen que crear sus comisiones internas para ver los casos de acoso político de sus militantes. Y hasta el momento, ¿no es cierto?, que yo sepa, son muy pocos, digamos, los que han tomado en serio la ley. Entonces, acá hay mucha legislación, pero lo que tenemos que hacer es de que la legislación que exista se cumpla, y las que hay que mejorar, que mejoren, ¿no? Entonces, estamos con expectativas, ¿no es cierto? Hoy día es un día especial para mí, ya que estoy conversando con ustedes, porque hoy, digamos, se está, digamos, yendo a las urnas 15 millones en Chile, ¿no es cierto?, para ver si aprueban o no la nueva constitución de Chile, que de aprobarse sería una constitución paritaria, con derechos para todas, todos, todes, ¿no es cierto? Y que, digamos, el referéndum en Chile no es solamente, digamos, gana Chile, sino yo creo que gana América Latina, gana la humanidad, porque necesitamos en países democráticos, digamos, que también las constituciones sean participativas, reconozcan derechos a los pueblos indígenas, en fin, que reconozcan los derechos también, digamos, múltiples, que se han reconocido. Así que hoy día es un día especial. Yo por lo menos hoy día tengo la esperanza de que ganen el referéndum, ¿no es cierto?, y sigamos el proceso, digamos, en Chile, sí, ¿no? Porque, bueno, digamos,
si ganan, veremos eso cómo se implementa, ¿no es cierto? Porque también todos son Claro, procesos, ¿cómo se implementaría en América Latina todos y son en todo el procesos mundo? largos. Y entonces, bueno, digamos, yo hoy día lo estoy viendo con esperanza. Espero que siempre haya encuestadoras y haya otras encuestadoras, que las encuestadoras, digamos, no hay como en el Perú, porque en el Perú por lo menos siempre hay diversidad de encuestadoras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ahora una encuestadora como el IEP, ¿no es cierto? Que digamos que tiene otros matices, ¿no? Antes teníamos a Imacén, en Chile parece que no hay ninguna encuesta más, digamos, neutral, ¿no? Ni siquiera eso, neutral, y espero que se hayan equivocado, ¿no es cierto?, las encuestas. Entonces, mirando con expectativa lo que hay lo de hoy día, ¿no? Así que no me voy a olvidar de ustedes, digamos, nunca, ¿no es cierto?, porque ha sido este, este domingo 4 de septiembre, y bueno, digamos, ustedes son jóvenes. eh, una de las cosas lindas que encontré, digamos que a veces no le tuve mucha esperanza, pero tuve la oportunidad de tener una reunión, ¿no es cierto?, con el grupo de masculinidades del Callao. Este es un programa que tiene el Ministerio de la Mujer, eh, y los escuché a todos los chicos, me parecieron estupendos, ¿no es cierto? Ellos venían de hacer, digamos, digamos, un, digamos, un concurso de fútbol, ¿no es cierto?, en el Callao, en sitios bien difíciles, pero digamos, en paralelo, ¿no es cierto?, a algo recreativo, también, digamos, iban aplicándole con fouls, con esto, ¿no? Si es de que el comportamiento, ¿no es cierto?, de ellos no era el más adecuado, ¿no es cierto?, y combinando lo que son, digamos, las actividades deportivas, ¿no es cierto?, diciéndole a los chicos jóvenes, ¿no es cierto?, de que tenemos también que construir nuevas masculinidades, de que nadie nace machista, ¿no es cierto? No es que sea genético, ¿no es cierto? Sino que también son construcciones sociales, digamos, que te enseñan desde niño, ¿no? O sea, que tú eres así, las chicas son así, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esta redistribución del cuidado que yo decía de las responsabilidades familiares en tu casa, ¿no es cierto? A veces son distintas para ti que para tu hermana, ¿no? Y entonces, eso se va construyendo. Entonces, este grupo del Callao me encantó, ¿no es cierto? Los felicité, digamos, por el trabajo que venían. Así que yo, como he conocido a Rosa, decirles de que si hay alguna oportunidad, ¿no es cierto?, de alguno de los cursos es como una línea de trabajo que están trabajando con jóvenes, si hay, ¿no es cierto?, la posibilidad de abrir una en Chincha, ¿no? Ver, digamos, si tienen esa posibilidad, por lo menos, ¿no es cierto? Yo no los voy a convencer en unos minutos, pero por lo menos de que asistan a alguno de los cursos, digamos, en el colegio, ¿no es cierto?, para ver de qué se trata, ¿no es cierto?, porque Mamá, para ¿por qué cierras cambiar la el puerta? mundo, ¿no es Se cierto?, acabó la luz. necesitamos hacerlo juntos, Claro. ¿no es cierto?, los chicos y las chicas, los hombres y las mujeres, ¿no? Veamos, Pero mientras ustedes no tomen conciencia de sus privilegios, ¿no es cierto?, que han adquirido durante su vida, ¿no?, a pesar de cualquier desigualdad que vivamos, no vamos a poder cambiar, digamos, la vida de todos y de todas, ¿no? Entonces necesitamos, digamos, una sociedad más igualitaria, ¿no es cierto?, donde reconozcamos que las mujeres, digamos, estamos más expuestas a las violencias, que las mujeres estamos muy recargadas con el cuidado. Estoy segura que cada una de sus mamás deben de, si les pregunto a ustedes, deben de trabajar desde que abren el ojo, ¿no es cierto?, desde el desayuno, el almuerzo, la comida, la limpieza, ¿no es cierto?, y con poco tiempo para ellas mismas, ¿no? Y entonces sí, lo de los cuidados es una solución, pero también las responsabilidades familiares compartidas también alivian, ¿no es cierto?, digamos, responsabilidades que no solamente son de las mamás, ¿no es cierto?, deben ser también de la mamá, del papá, de cada uno de los miembros de la familia.
Entonces, pero todo eso no son cambios que se hacen de un día para otro, no es porque yo converse con ustedes hoy, pero sí yo creo que en cuanto los jóvenes tomen conciencia, digamos, de estas desigualdades, ¿no es cierto?, no solamente económicas, que hay grandes desigualdades económicas, pero también hay desigualdades de género, ¿no? Y eso, Claro, digamos, Y tenemos usted, que como que interiorizarlas, ¿no es cierto?, todos los días, ¿no? Y decir, bueno, sí, esto es así, esto es así, digamos, en relación a nuestras hermanas, en relación a nuestras vecinas, nuestras novias, nuestras enamoradas, también, ¿no? Porque lo que queremos es No, construir una vida déjame. diferente, ¿no? Una vida más democrática. No solamente en el país, sino también democrática en la casa, democrática en nuestras relaciones. Tenemos que aspirar todos, creo, a ser democráticos, ¿no? Y democráticas, no solamente en el espacio público, ¿no? Sino también en el espacio privado, ¿no? Como, y uno cuestiona todos los días. Uno, digamos, tiene que reflexionar lo que hace día a día, ¿no? Entonces me encanta verlos que tengan este interés, ¿no es cierto?, por qué significa estar, digamos, en un puesto en la vida pública, ¿no? Este, yo creo que los servidores públicos estamos para eso, para servir, ¿no? Yo he tratado de hacer una gestión como una servidora pública, de trabajar todo lo que pueda, ¿no es cierto?, en favor de las políticas, las mujeres, digamos, sobre todo las mujeres víctimas de violencia, los niños, adolescentes que están en situación de riesgo o, digamos, en abandono, ¿no? También de que las mujeres tengan esta ley de cuidados, digamos, y cosas simpáticas, logramos crear un grupo de trabajo de las mujeres en el Brain, ¿no? Porque el Brain es una zona complicada en nuestro país, pero donde también tienen que tener oportunidades, porque ahí también estamos las mujeres. Y las claro, mujeres están peleando ahí por también producir su café, vender el café, ¿no es cierto? Pero las tenemos que tener identificadas y también tenemos que ayudarles, ¿no? Darles un plus, ¿no es cierto? Entonces también creamos este grupo de trabajo que ya quedó, ¿no? De las mujeres en el Brain. Después, un reconocimiento, algo que es un tema poco debatido, que es el de las trabajadoras sexuales, ¿no? Que nosotros llevamos en Lima 7 asesinadas en este año, ¿no? Y entonces también, o sea, hay que analizar quiénes son, ¿no es cierto? ¿Qué les pasa? El hecho que hayan elegido ese tipo de trabajo, esa vida, no les da derecho a que las maten, ¿no? O sea, digamos, también hay un sentido de humanidad, ¿no es cierto? Y ni que las desaparezcan, las extorsionen, en fin. Entonces también, digamos, desde cosas tan públicas y conocidas como la violencia, como tú mencionabas, lo que han vivido también dentro de la pandemia, las mujeres y las niñas, los adolescentes, ¿no? Pero también, digamos, hemos, digamos, dado un reconocimiento a las organizaciones de las mujeres esterilizadas contra su voluntad, a 15 organizaciones, porque ellas están organizadas. Ellas tienen voz, también tienen nombre y apellido, ¿no? No son así un número. Muchas cosas. Yo le voy a compartir a Rosa, estamos entregando recién nuestro informe el lunes, ¿no es cierto? Yo voy a tratar de sacar una versión más abreviada, ¿no? Para que la gente no lee mucho, con un video, ¿no es cierto? Para señalar qué cosas hemos avanzado, qué cosas hemos dejado en camino o concluidas, pero sobre todo, ¿no es cierto?, para ustedes, si es de que van a hacer, quieren alguna vez trabajar en el Estado, tener el compromiso de que estamos para servir cuando estamos en el Estado, ¿no es eso? Servir a la ciudadanía, ¿no? No para servirnos de ellas, sino para servirlas, ¿no? Y entonces que también necesitamos, así como a veces decimos, necesitamos gente que esté en la política con valores, con digamos, con deseos de construir, cambiar el país, mejorar, que haya menos desigualdades. También para los que quieren alguna vez trabajar en el Estado, de que tengan conciencia de que
el trabajo del Estado es para servir a la ciudadanía, ¿no? Para eso son los fondos públicos, para eso son los recursos, ¿no? No sé ustedes qué han decidido estudiar, yo solamente les quiero preguntar, Omar, ¿tú qué cosa quieres estudiar cuando termines el colegio? He pensado en ingeniería civil. Oh, qué bonito. Renato, En la arquitectura. wow, Junior, Medicina. oh, qué bonito. Matías, A lo que sería un ámbito de economía, de estudios del mercado. ya, mira tú. Miren, ya tienen ustedes más o menos definido, entonces, para que sea médico, pues es una profesión, digamos, muy cercana a la gente, ¿no? Digamos, y aunque no crean la arquitectura también, ¿no es cierto? Espero que también hay que desarrollar tipo de casas, hay que cambiar también la mentalidad en la arquitectura. Mira, en la arquitectura también hay todo un debate desde las feministas sobre la arquitectura, ¿no? O sea, en el sentido de que aparte que necesitamos casas distintas, ¿no es cierto? No todas tienen que ser iguales con, con los que tenemos, no todo tiene que ser ladrillo, ¿no? Ojalá que además de que, bueno, siempre uno puede desarrollar su parte profesional y darle un poco también al voluntariado para, digamos, ayudar a mejorar digamos, las viviendas, digamos, donde vive la gente, ¿no? Entonces, no les quiero decir, ay, que hagan una carrera pensando en quienes no tengan vivienda o no tengan centros comunales, pero algo, digamos, de nuestro tiempo. También les quiero decir de que hay un gran voluntariado en el Perú de jóvenes también, que, que los pueden, digamos, ayudar, ¿no es cierto?, en el mercadeo, ¿no es cierto? Hay muchas organizaciones de mujeres que producen, ¿no es cierto?, pero les falta esta parte de dónde ubican su mercado, ¿no? Y para Claro, llegar, y o sea que no solamente este mercadeo grande, sino también el mercadeo más pequeño, ¿no es cierto?, en el lugar donde estemos, ¿no es cierto? Y el ingeniero civil espero que le vaya muy bien, digamos, este, todas las profesiones siempre tienen una parte humana, digamos que si crecemos con un compromiso, digamos, de apoyo, digamos, a quienes estén más cerca y también, siempre también les digo con ustedes que está abierto el voluntariado, si en algún momento de su vida, ¿no es cierto?, quieren hacer algo, digamos, desde la profesión que elijan, ¿no? Señora Diana, le agradecemos su tiempo, sinceridad en todo momento, por su apoyo ante nuestro proyecto. Ha sido muy interesante. Le deseamos un excelente día. Muchas Gracias, gracias. gracias Junior, y espero a Rosa preguntarles cómo les va, digamos, en los próximos años. Entonces, cuenten conmigo en lo que quieran hacer alguna consulta, digamos, aquí con Rosita, en lo que yo pueda apoyarlos, encantada de poder hacerlo. claro. Finalmente, como última pregunta, usted mencionó la igualdad de derechos para todos. Sobre esto, ¿qué recomendaría a las nuevas generaciones para mantener la buena cohesión social? Bueno, yo creo que lo primero es reconocer, digamos, de que todos y todas tenemos derechos, ¿no? Y yo creo que quizás una recomendación que yo les digo es de que yo cuando era niña, digamos, no había mucha claridad sobre los derechos que teníamos los niños y las niñas, ¿no? Ahora, en el sistema educativo, digamos, los niños saben que tienen derechos, por ejemplo, digamos que nadie los puede golpear ni maltratar, ¿no? Ni sus padres, ¿no? Esta idea de que los padres podían pegarnos, digamos, ya es casi desterrada, ¿no? Así como hace 40 años a una mujer le pegaba a su marido y le decía, bueno, mientras más te pegan, más te quieren. Eso no es cariño, ¿no es cierto? Eso es maltrato. Ahora hay un reconocimiento con los niños y niñas de que nadie debe de pegar ni maltratar a los niños, ¿no? Porque había desconocimiento, ¿no? O sea,
ahora sabemos por los avances, por ejemplo, los niños a veces son hiperkinéticos, a veces, pero si tienen un tratamiento, digamos, no es que eran así, digamos, porque se les ocurría, sino porque necesitaban también una atención de salud que no tuvo mi generación. Entonces yo creo que, digamos, aparte de los derechos, creo que lo importante también es, para su generación, es reconocer los derechos de la comunidad LGTBIQ. Yo creo que ese es el gran desafío de su generación. La mía empezó a reconocérselos, pero yo creo de que hay que reconocerles, ¿no es cierto? Nosotros somos diversos, diferentes, las personas homosexuales, lesbianas, tienen derechos, ¿no es cierto? Y hay que tratarlos con dignidad, ¿no es cierto? Y reconociendo que son diferentes. Y luego también creo que hay que reconocer, ustedes están en Chincha, recién este gobierno aprobó una política integral, digamos, para los pueblos afroperuanos, ¿no? Yo creo que eso ustedes deben te lo voy a pasar a Rosa, ¿no? Hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, de la deuda histórica de nuestro país con el pueblo afroperuano. Ustedes que son de Chincha, ¿no es cierto?, léanlo, trabájenlo, es un reconocimiento tardío a una población importante en nuestro país, ¿no es cierto? Eso, ¿no? Digamos, son los nuevos desafíos para su generación, también el reconocimiento de los derechos y las oportunidades para el pueblo afroperuano. Eso me parece, digamos, también parte de los desafíos que tienen ustedes, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. De esta manera damos por concluida la entrevista con sus respuestas tan interesantes. Le volvemos a dar las gracias por responder. Yo encantada. Y no se me olviden tampoco de que es su generación que va a ver todos los desastres del cambio climático, ¿no es cierto? Tienen que estar atentos también a todas las luchas de nuestros pueblos originarios y también a todos estos cambios que hay en la humanidad, digamos, que tiene que ver, digamos, con el impacto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora yo me estoy muriendo de frío en Lima. Esto tiene que ver también con el cambio climático que ha habido. Entonces su generación, digamos, le ha tocado también enfrentar esta situación y yo sé que lo harán, digamos, de manera creativa, ¿no? Y de tomar conciencia, digamos, que tenemos que preservar nuestra Amazonía. Y con toda su gente dentro, ¿no? Porque a veces creen que la Amazonía son cosas, árboles, no, también con sus comunidades dentro, ¿no? Entonces, eso creo que van a ser desde lo que elijan como médicos, como ingenieros, como trabajo en el mercadeo, ¿no es cierto? Arquitectos, digamos, van a tener que lidiar, digamos, cuando sean, van a lidiar, digamos, con todo esto, ¿no es cierto? Y espero que salgan airosos y que puedan aportar, ¿no es cierto?, un granito de arena, ¿no es cierto?, a los grandes cambios que necesitamos. Muy agradecido. Nuestro grupo le agradece, nuestra institución le agradece, nuestra generación se lo agradece. Muchas gracias. A ustedes. Un abrazo, y un abrazo a Rosa también me le dan, no sé por dónde está. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Renato, Omar, Hasta luego. Junior, Matías, ¿no es cierto? Cuídate. Nos estamos viendo en cualquier momento. Claro, buen día. Gracias por su tiempo. Saludos, gracias.